Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas. Les agradecemos este espacio que nos regalan para conversar un tema muy importante que nos reúne hoy, que es el proceso de evaluación de desempeño 2021 que realizaremos en la Universidad de Concepción. Este proceso es muy importante en la vida laboral de todos nosotros. Por ende, también es importante, valga la redundancia, conversar sobre el mismo, informar sobre el mismo y transparentar las etapas que lo componen. Para esta actividad nos acompaña Yanira Muñoz Espinosa, jefa de Unidad de Desarrollo y Recursos Humanos de la Dirección de Personal, y Patricio Pérez Recasens, quien es nuestro asesor externo, psicólogo de la Universidad de Chile y va a abordar el tema. Para la presentación de la actividad, dejo con ustedes a la jefa de la Unidad de Desarrollo y Recursos Humanos, Yanira Muñoz, quien nos dará unas palabras de inicio en esta reunión. Yanira, adelante. Buenos días a todos y todas. Les agradezco la asistencia que tenemos en este momento. En unos instantes participarán de un taller de competencias que lo llevará a cabo el señor Patricio Pérez, asesor que nos ha acompañado en un proceso de cambio organizacional, sentando las bases necesarias para el desarrollo de carrera del personal administrativo en la Universidad de Concepción. Este proceso, a mediados del año 2019, fue impulsado con mayor fuerza desde la autoridad universitaria en conjunto con la Comisión de Carrera Funcionaria, en la cual participan autoridades, personal de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos y los dirigentes sindicales. La implementación del desarrollo de carrera significó en este tiempo la gestión, coordinación, voluntad y participación de distintos interlocutores para ir obteniendo los primeros insumos que complementan nuestro plan de desarrollo de carrera, como por ejemplo la actualización de los perfiles de cargo. Para ello existió una organización que significó la participación de trabajadores y trabajadoras, jefaturas y autoridades de repartición. Así también, en este plan se estima obtener para este año la evaluación de las competencias del personal administrativo, con el fin de identificar las brechas, las cuales servirán para orientar los planes formativos y de capacitación. Del mismo modo, el sistema de evaluación de competencias se alineará con el proceso de reclutamiento y selección del personal interno, fortaleciendo así la movilidad del personal administrativo. Agradezco en esta instancia a muchos de los asistentes por su participación en las distintas etapas de este plan. Bueno, los dejo y las dejo cordialmente invitados e invitadas a las siguientes etapas venideras y también en esta etapa de sociabilización. Bueno, sin más que decir, los dejo y las dejo a ustedes con el señor Héctor Gómez, psicólogo laboral de la Dirección de Personal, que les dará algunas indicaciones antes de comenzar con el taller. Muchas gracias, Yanira, por tus palabras de inicio. Bueno, indicarles que vamos a tener una instancia de preguntas y respuestas que se va a desarrollar al final de la presentación. Vamos a estar, por mientras pueden estar anotando sus preguntas en la herramienta preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte superior de la herramienta Teams. Ahí pueden ustedes anotar las preguntas, las cuales serán oportunamente abordadas al final de la presentación. Reiterar los agradecimientos por estar en esta instancia. Para nosotros es muy importante que estos procesos que están vinculados directamente al desarrollo de carrera sean participativos y podamos tener esta oportunidad de comunicar y de socializar algo tan importante como es el proceso de evaluación de desempeño, que nos permite conversar sobre cómo estamos realizando nuestro trabajo. Sin más, dejo con ustedes a nuestro psicólogo asesor, Patricio Pérez Recasens, quien es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en organización de empresas, que tiene una vasta experiencia y una sólida experiencia en asesoría en procesos de gestión de recursos humanos, comportamiento organizacional y este tipo de procesos de evaluación de desempeño que está basado en el modelo de gestión por competencia. Así que muchas gracias de nuevo y dejo con ustedes a Patricio Pérez, quien va a realizar la presentación. Patricio, adelante. Hola, me sumo al agradecimiento y la participación de todas las personas que están hoy día en la mañana al iniciar este taller. Lo que vamos a ver en los próximos minutos, bueno, es
no solo el proceso de evaluación de desempeño, sino que todo el contexto, todas las utilidades, todo lo que hemos hecho para llegar a este momento, donde estamos a puertas ya de iniciar el proceso masivo. Ya comenzamos con un pequeño piloto y ya las próximas semanas estaríamos participando todos en la universidad para poder lograr desarrollar este sistema y este proceso de evaluación de competencia. Por tanto, vamos a hacer una revisión de aspectos teóricos, vamos a hacer una revisión de lo que hemos hecho, de los problemas que se suscitan cuando uno realiza un proceso como el que vamos a describir. Por tanto, vamos a entregar una visión completa y al final la idea es que ustedes puedan aclarar todas las dudas de cara a este proceso que se nos viene muy pronto. Vamos entonces a hacer una presentación, vamos a revisar una serie de slides y vamos a ir comentando todo lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo de carrera en la UDEC. Así que les voy a compartir algunas diapositivas para que comencemos ya a introducirnos en lo que es el sistema de evaluación de competencia. Bien, el proyecto se ha denominado Evaluación de Competencia y Desarrollo de Carrera de la UDEC, porque esta evaluación de competencia está ligada íntimamente a lo que es el desarrollo de carrera en la UDEC. Vamos primero en términos de contenido, a introducirnos en el modelo de competencia, que entendamos lo que es competencia. Muchas veces lo hemos escuchado, algunas personas probablemente ya han vivido algún proceso, algunas personas se habrán interiorizado por, ¿no es cierto?, interés personal, pero hay otras personas que probablemente están conociendo el significado y el modelo y por tanto es importante que hagamos una introducción a qué es lo que son las competencias y qué es lo que es un sistema de gestión por competencia. Después vamos a ver lo que hemos realizado en la Universidad de Concepción, ¿ya? El trabajo específico de competencias que se ha realizado a la fecha en la universidad. Posteriormente vamos a ver las características del proceso de evaluación de la UDEC. Todos estos procesos de evaluación de competencia tienen características que se ajustan a las realidades de las distintas organizaciones. Por tanto, la UDEC es una organización donde hemos realizado un proceso de análisis para poder adaptar un proceso de desarrollo de competencia. Vamos a ver también los sesgos del proceso de evaluación, ¿no? Cuando nosotros evaluamos y cuando nosotros nos autoevaluamos, ¿no? Principalmente las personas que están participando de este taller son personas que van a participar desde una posición en la evaluación del desempeño. Y principalmente esa posición es la autoevaluación. Por tanto, vamos a ver cuáles son las problemáticas que se producen cuando uno se autoevalúa. Vamos a ver también una etapa que es muy importante en una evaluación por competencia, que es la etapa de retroalimentación, la comunicación que se produce entre los jefes y los trabajadores para revisar cómo se visualizan las competencias tanto desde la jefatura y del trabajador y la puesta de acuerdo, ¿no es cierto?, para poder lograr desarrollar aquellas competencias que merezcan desarrollo y mantener esas competencias que están al nivel esperado. Y finalmente vamos a hacer una revisión de la plataforma. Vamos a trabajar con un software, un sistema, una plataforma que es importante que la conozcan porque va a ser de alguna manera el medio principal por el cual ustedes van a evaluar o se van a autoevaluar. El objeto acá, ustedes son evaluadores y son el objeto de la evaluación. Es importante que conozcan cómo se van a autoevaluar en este proceso. Estos son todos los contenidos que vamos a revisar en los próximos minutos, probablemente 40 minutos, 50 minutos, para después pasar a las preguntas de competencias que mencionaba Héctor Gómez. Bien, vamos a partir con lo que es el objetivo del proceso. Ahora creo que es importante entender por qué se hace un proceso como este. Y el objetivo que se ha definido para la universidad es principalmente identificar las brechas de competencias de los ocupantes de los cargos de la Universidad de Concepción. Identificar brechas de competencias. Eso vamos a verlo en los próximos slides. Y esto principalmente en relación a los perfiles de competencia que se han levantado. Hemos trabajado en el levantamiento de los perfiles de competencia y por tanto vamos a identificar cuáles son las brechas en relación a perfiles de los cargos que han sido levantados en la Universidad de Concepción con el fin último
de orientar los planes de capacitación que permitan lograr impactar el desempeño laboral y, por tanto, entregar más oportunidades del desarrollo de carrera. Todo este gran objetivo lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos a ir avanzando, pero principalmente, y en términos muy sintéticos, lo que vamos a hacer dentro de lo que es este proceso es identificar cuánto le falta a las personas o cuánto poseen las personas en relación a los perfiles de competencia definidos. Perfiles de competencias que se han levantado con ocupantes de los cargos, y esto con la idea de poder generar planes de desarrollo y formación que permitan a las personas después lograr ir desarrollándose en términos de carrera, desarrollándose en términos de posiciones al interior de la organización. Entonces vamos a partir por, primero que nada, entender qué es lo que es competencia. Y las competencias las tenemos que entender principalmente como, y esta es una manera muy didáctica, como un conjunto de elementos que permiten que una persona haga bien el trabajo o que lo desempeñe de acuerdo a lo que requiere la organización y el puesto que ocupa la persona. Y estos componentes de lo que es las competencias son los que voy a mencionarles ahora. Primero, una competencia se compone de conocimiento. Las personas, para poder desempeñarse bien en el cargo y de acuerdo a lo esperado, para que eso sea un aporte para la organización, tienen que tener conocimientos del trabajo que realizan. Eso es esencial. La verdad que si ustedes piensan en cada uno de sus puestos de trabajo, probablemente van a estar de acuerdo en que si uno no sabe hacer las cosas o las tareas que corresponden al puesto de trabajo, no tiene ese conocimiento, difícilmente lo podrá hacer. Por tanto, uno de los componentes esenciales de la competencia son los conocimientos. Pero hay también otro elemento. No solo uno requiere conocer las tareas, los aspectos técnicos, los procedimientos, los procesos del puesto de trabajo. Uno también tiene que ser capaz de aplicar esos conocimientos. Y ahí, cuando uno identifica en las personas las habilidades y las destrezas. Las habilidades y las destrezas son el conocimiento aplicado. Las habilidades tienen que ver con los aspectos motores, con los aspectos de alguna manera que tienen relación con el hacer concreto. Y las destrezas tienen que ver también con los aspectos de aplicación del conocimiento. Quiero hacer una separación en habilidad y destreza. Cuando hablamos de habilidades, podemos poner como ejemplo la habilidad en matemáticas. Una persona tiene que hacer análisis de información y ahí hablamos de un aspecto cognitivo donde la persona está aplicando conocimiento y la habilidad es esa capacidad cognitiva que la persona tiene. Y la destreza tiene que ver con aspectos más bien manuales. Por ejemplo, el trabajar con un equipo, armar un equipo, desarmar un equipo, digitar, ¿ya? Podríamos decir que es una destreza. Y principalmente la destreza tiene que ver con la aplicación de conocimiento y de experiencia en términos más bien de habilidades motrices. Y después viene otro componente que es muy importante, que no todos los mencionan, y que tiene que ver con la actitud y las motivaciones. Cuando uno tiene un interés por un trabajo, por una tarea, tiene una motivación por desarrollarla, la verdad es que vamos a tener siempre mejores resultados. Por tanto, estos tres elementos, el saber hacer, que son las habilidades y las destrezas, y el querer hacer, que son la actitud y las motivaciones, son los componentes esenciales que participan dentro de un proceso de evaluación y son los componentes esenciales para que una persona pueda ser competente en el puesto de trabajo. Hay un elemento también importante acá que hay que entender, es que todos estos componentes participan en forma conjunta, y cuando uno es competente despliega todos estos elementos en el quehacer diario, en el día a día del trabajo. Vamos a ver algunos ejemplos de competencias. Hay varias clasificaciones de las competencias. Nosotros vamos a ocupar dentro de lo que es este proceso una clasificación muy común y muy práctica. Vamos a hablar de lo que se llama competencias funcionales. Y las competencias funcionales principalmente son conocimientos y aplicaciones de aspectos técnicos en el trabajo. Por ejemplo, una competencia funcional sería realizar adquisición de insumos o materiales de laboratorio,
de acuerdo con las necesidades, stock y especificaciones técnicas. Eso es una competencia funcional. Ahí lo que está haciendo el sistema es definir una habilidad, una aplicación de un conocimiento dentro de lo que es un ámbito técnico. Esto es un conocimiento específico que se adquiere a través del conocimiento y la experiencia. Y esta competencia funcional uno la puede desagregar en una serie de comportamientos que tienen que ser visibles en el puesto de trabajo. Por ejemplo, para que una persona que ocupa un cargo que tiene relación con esta competencia realice la adquisición de insumos materiales de laboratorio, tiene que hacer una serie de actividades, y dentro de estas, por ejemplo, está revisar periódicamente el stock de insumos materiales de bodega de acuerdo con los procedimientos establecidos, realizar cotizaciones de recursos e insumos de laboratorio para los proyectos y de docencia según las especificaciones técnicas requeridas, priorizar las compras de recursos e insumos de laboratorio considerando stock, presupuesto asignado y recursos más requeridos, y una serie de tareas que dan cuenta que esta persona que ocupa el cargo y que tiene que desplegar esta competencia, uno lo puede observar a partir de esta serie de tareas. Estas son las competencias funcionales o competencias técnicas. Pero también ustedes probablemente habrán escuchado competencias conductuales, o las también comúnmente llamadas competencias blandas. Y, por ejemplo, tenemos acá una competencia que es blanda o conductual, como nosotros queremos llamarla y que técnicamente se llama. Y tenemos el ejemplo de seguimiento de norma y procedimiento. Y esta competencia que es conductual tiene que ver con el conocer las normas y procedimientos dispuestos por la organización, seguir estas normas y procedimientos establecidos para la realización del trabajo, utilizar conductos regulares al surgir problemáticas que escapan a su ámbito de acción. Podríamos decir y definir que estas competencias funcionales o técnicas son el que hace la persona, y estas competencias conductuales son el cómo lo hace el trabajo de la persona. Por tanto, es el qué hace y el cómo hace lo que diferencia una competencia funcional o técnica y una competencia conductual. Ambas muy importantes para desempeñarse efectivamente en el puesto de trabajo. Ya vamos entendiendo el concepto de competencia, ¿no es cierto?, y los tipos de competencia. Ahora vamos a ver qué es lo que es una brecha de competencia. No sé si recuerdan que en la introducción habíamos hablado que el objetivo era identificar brechas. Y simplemente y sencillamente, las brechas son una diferencia que se produce entre lo que una persona es capaz de presentar en el puesto de trabajo y lo que la organización espera de esa persona en el puesto de trabajo. Todos tenemos brechas de competencia. Todos tenemos algo que nos falta para desarrollar, ¿no es cierto?, en un 100% o al máximo todo lo que exige un puesto de trabajo. Y esto es lo que nosotros queremos identificar. ¿Cuál es la diferencia o qué le falta a una persona? Acá lo podemos ver, esto es lo que una persona propone y esto es lo que está de alguna manera definiendo o de alguna manera solicitando la organización en relación a esta persona. Por tanto, lo que nosotros necesitamos saber es cuál es esta diferencia, cuáles son las competencias que falta que una persona pueda desarrollar para que cada vez esta brecha y esta diferencia sea menor. Y esto con varios objetivos, principalmente que el trabajo sea más llevadero, que la persona tenga menos dificultades, porque cuando tenemos brechas de competencia, lo que pasa es que nos cuesta realizar el trabajo. Y usamos una serie de recursos, primero que nada nos sobreesforzamos, probablemente vamos a trabajar mucho más tiempo, vamos a tener que estar requiriendo de la ayuda de los compañeros de trabajo, de otras personas, para poder desempeñar, ¿no es cierto?, todas las tareas en el puesto de trabajo. Y en la medida en que yo pueda identificar esas brechas y capacitarme en esas brechas, en esas competencias donde a mí me falta perfeccionamiento, vamos a ir logrando que esta persona, y que son ustedes, los trabajadores, puedan lograr sentirse más cómodos en el puesto de trabajo y hacer mejor las cosas, sin dificultades, que sea un proceso mucho más simple, que sea un proceso que no sea agotador y que estemos requiriendo de la ayuda de terceros. Vamos a ver gráficamente qué es lo que significa una brecha.
en términos gráficos, miren, acá vamos a ver y voy a poner un ejemplo que es un técnico mecánico, principalmente porque creo que todos conocemos o hemos tenido la oportunidad, ya sea porque tenemos un vehículo, ya sea porque alguien va a revisar un aparato, un electrodoméstico a la casa, etc. Los técnicos mecánicos generalmente están siempre presentes dentro de la cotidianidad. Y acá voy a poner el ejemplo de un cargo, de una organización, donde se realizó, ¿no es cierto?, un proceso de evaluación de competencia y donde se obtuvieron gráficamente estos resultados. Lo verde acá es lo que se espera en el puesto de trabajo. Por ejemplo, en este caso y en este cargo específico, se requería conciencia de seguridad. Era importante que este técnico mecánico tuviera conciencia de seguridad con todas las definiciones que tiene esa competencia. También se necesitaba que la persona pudiera diagnosticar fallas en este cargo de técnico mecánico. Que pudiera trabajar colaborativamente, porque no trabajaba solo, sino que trabajaba con otras personas, que pudiera armar equipos, revisar equipos y registrar información, así también como mantener el área de trabajo. Y acá podemos identificar que hay competencias de distinta naturaleza. Diagnóstico de fallas, una competencia técnica. Armado de equipos, una competencia técnica. Hay que tener conocimiento y experiencia en ese ámbito. Y que aquí también hay que tener destrezas y habilidades. Pero también se identificaron competencias conductuales, trabajo colaborativo, conciencia de seguridad. Y después del proceso de evaluación se obtuvo esta gráfica, donde nosotros vemos que hay algunas diferencias en cómo fue evaluado y lo que se esperaba en cada una de esas competencias. Y acá podemos ver que en este caso específico, donde hay mayor brecha es en trabajo colaborativo, una competencia conductual. Acá en registro de información, la persona presentaba la competencia de acuerdo a lo esperado del cargo. Mantención del área de trabajo también. Diagnóstico de fallas. Aquí había una competencia y una brecha que la verdad que era menor. Pero lo que quiero comentarle y explicarle es que acá nosotros podemos, después de un proceso de evaluación de competencia, definir esas brechas y ver dónde se aplican todos los programas de formación y desarrollo, porque el objetivo último de un proceso como este es el desarrollo de las personas, es poder participar de actividades de capacitación que nos permitan estrechar esas brechas. Probablemente no vamos a poder en un solo proceso estrechar todas las brechas y poder desarrollar toda la habilidad y la destreza y conocimiento, pero sí que nos va a permitir focalizarnos en aquellos que son más relevantes y que son más importantes, para que cada día podamos crecer más en nuestros puestos de trabajo. Vamos a ver cuál es la utilidad del modelo. La utilidad del modelo de gestión por competencia. Bueno, una de las utilidades es reclutamiento y selección, que había mencionado Héctor Gómez en un principio. Cuando nosotros tenemos claro cuáles son las competencias que tiene que tener una persona para ocupar el cargo en términos de competencias técnicas, en términos de competencias conductuales, habilidades, voy a tener más claridad de cuáles son las personas que pueden ocupar ese puesto de trabajo, ya sea personas que están postulando externamente o postulando internamente. Tengo claridad de lo que se requiere para desarrollarse eficientemente en el puesto de trabajo. También nos permite evaluar el desempeño, que es, ¿cierto?, evaluar cómo las personas están enfrentando el trabajo, abordando el trabajo y cuáles son esas brechas que se producen entre lo que la persona hoy día nos presenta en el puesto de trabajo, la persona puede desplegar en términos de habilidades y destreza en el puesto de trabajo y la diferencia que hay con lo que se espera de una persona en el puesto de trabajo. También nos va a permitir la formación y el desarrollo. En la medida en que yo sepa cuáles son esas brechas, vamos a poder lograr saber dónde focalizamos la formación y la capacitación. Y eso va a permitir que una persona vaya desarrollándose. Y ese desarrollo también va a permitir el desarrollo de carrera. En la medida en que las personas tengan posibilidad de ir avanzando de un cargo de un nivel base a un cargo de un nivel superior, va a ir permitiendo que las personas vayan creciendo en las posibilidades de un desarrollo de carrera. ¿Qué es lo que hemos realizado a la fecha?
Y esto también es importante que ustedes sepan qué es lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, a la fecha, en términos del trabajo. Se han levantado 65 perfiles de competencias de cargos. Estos perfiles de competencia, bueno, se levantaron donde se definieron las principales funciones, lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, las competencias técnicas. También para ello se definieron las competencias conductuales y también se definieron cuáles son los requisitos de ingreso o la experiencia y conocimiento que una persona tiene que tener para poder ocupar un cargo. Eso hemos realizado a la fecha, ¿ya? El levantamiento de 65 perfiles que nos van a permitir participar dentro de este proceso. ¿Cómo fue realizado? Es importante también que sepan cómo fueron realizados el levantamiento de estos 65 perfiles de competencia para estos 65 cargos. Lo primero que se hizo fue identificar cuáles son los cargos que había que levantar. Se identificaron los procesos y los cargos. Hay procesos administrativos, hay procesos que tienen que ver con aspectos técnicos, hay procesos de distinta índole que se definieron y a partir de esa definición se vieron cuáles eran los cargos que participaban en esos distintos procesos. Y para levantar estos perfiles de competencias, con competencias técnicas y competencias conductuales, se entrevistaron, primero que nada, a ocupantes de los cargos de la UDEC, personas que estaban desempeñándose en cada uno de los cargos levantados, personas que saben hacer el trabajo y que tenían un desempeño adecuado en esos puestos de trabajo. Posteriormente, a entrevistar a las personas que ocupaban estos distintos cargos y por tanto que nos iban a entregar y nos entregaron la información de los perfiles de competencia, hicimos una propuesta de los perfiles, cuáles eran las competencias funcionales y conductuales que correspondían a cada uno de los cargos para posteriormente esto validarlos con expertos de la Universidad de Concepción. Y estos expertos principalmente eran jefaturas o directivos que conocían muy bien los cargos que estábamos levantando. Este fue un proceso tremendamente colaborativo, donde participaron distintos niveles jerárquicos, distintos estamentos de la universidad, participaron los sindicatos, participaron decanos, directores, jefaturas y principalmente los trabajadores, para poder levantar estos distintos perfiles de competencia. Un proceso tremendamente participativo y una gran colaboración de todas las personas, una disposición increíble dentro de lo que fue el levantamiento y la etapa de construcción de perfiles de competencia de la Universidad de Concepción. Me gustaría hablarle de las características del proceso de evaluación de competencia de la UDEC, porque este proceso tiene ciertas características. Primero que nada, tenemos que ver cómo impacta el proceso de evaluación. Primero que nada, tenemos que entender que este proceso de evaluación de competencias que vamos a vivir en unas semanas más, primero que nada va a generar un sistema de comunicación entre lo que es la jefatura y el trabajador. En este proceso van a participar jefaturas y trabajadores, ambos evaluando competencias. Los trabajadores autoevaluándose, ustedes autoevaluándose dentro de este proceso y las jefaturas evaluando las competencias de cada uno de ustedes como trabajadores de las distintas áreas y unidades. Va a permitir planificar actividades orientadas al desarrollo de competencias para mejorar el desempeño. Y esto es el fin último. Este es el sentido fundamental de un proceso de evaluación de competencias. Planificar las actividades para desarrollar aquellas competencias en las que existen brechas, diferencias entre lo que se requiere y lo que está presentando la persona hoy día en el puesto de trabajo. Entregar información para planificar el desarrollo de carrera en base a perfiles de competencia. En algunos casos ha sido posible definir un desarrollo de carrera porque hay cargos que están muy vinculados y donde se requiere una mayor especialización. Y podríamos decir que se parte de cargos base para llegar a cargos que están en un nivel superior dentro de lo que es una familia de cargos. Por tanto, este proceso también va a permitir que las personas entiendan y se conozca y se implemente un desarrollo de carrera en esas familias de cargos que están definidas. Esto es lo que implica el proceso.
También hay que tener ojo y no confundir y saber también qué es lo que no implica. Principalmente este proceso se asocia o se tiende a asociar a lo que es las compensaciones, a el aumento de las compensaciones. Y la verdad que directamente no está asociado al aumento de las compensaciones. Indirectamente sí se puede asociar en términos de que las personas vayan teniendo un desarrollo en los puestos de trabajo y un desarrollo de carrera. Es de esa manera que esta evaluación de competencia asociado a otros indicadores, a otros sistemas, a otros, de alguna manera, factores, pueda permitir que las personas puedan ir mejorando sus compensaciones. Por tanto, es un elemento importante para impactar las compensaciones, pero no es el único. Tiene que estar asociado a otros factores. También se tiende a pensar que los procesos de evaluación de desempeño por competencia están asociados o pueden llevar a la desvinculación. Y la verdad que para nada es el fin de este proceso. Al contrario, lo que se intenta con un proceso de evaluación de competencia es desarrollar a las personas, que las personas puedan desarrollar y mostrar un mayor despliegue de competencia y por tanto estar mucho más afianzado y lograr cumplir, ¿no es cierto?, con los objetivos del cargo, por tanto lograr una mayor estabilidad y un mayor desarrollo en los distintos puestos de trabajo. Por tanto, es el objetivo totalmente contrario. Y por último, lo que vamos a obtener son brechas de competencia y lo que nos vamos a hacer acá es tener comparaciones o categorizaciones entre los distintos trabajadores. Cada persona tiene un perfil de competencia, cada persona va a tener más desarrolladas unas competencias que otras competencias. Y ese es el fin principal de este proceso para poder implementar planes de desarrollo y no categorizar a las personas, por ejemplo, como podría ser en un ranking, o generar categorías donde las personas tiendan a compararse. La verdad es que acá lo que intentamos principalmente es identificar brechas para desarrollar a las personas en aquellas brechas. Es importante tener claridad que estas son las implicaciones de la evaluación de competencia en el proceso UDEC. Por otro lado, me gustaría poder mostrarles el ciclo, cómo va a ser este proceso. Primero que nada, vamos a tener una etapa de evaluación de competencia, donde van a haber jefaturas y van a haber trabajadores de ustedes que se van a autoevaluar en base al perfil de competencia que está definido. Después de que se haga esta evaluación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Como ya lo vimos, brechas de competencia. Vamos a ver cuáles son las competencias que están bien desarrolladas y con las que cumplimos de acuerdo a lo que se espera en el puesto de trabajo, pero también vamos a ver cuáles son aquellas diferencias que existen entre lo que se espera y lo que estamos hoy día nosotros ofreciendo en el puesto de trabajo. Después de identificar esas brechas, va a venir lo que se llama una etapa de retroalimentación, donde se va a juntar el jefe con el trabajador y van a llegar a acuerdos y compromisos para poder reducir esas brechas, poder desarrollar esas competencias que requieren un desarrollo y también acuerdos y compromisos para mantener esas competencias que están bien desarrolladas. Y la idea es que no haya, ¿no es cierto?, una brecha o se genere una brecha después de esas competencias. Este acuerdo y compromiso va a requerir que haya una planeación, por ejemplo, acuerdos y compromisos que tienen que ver con actividades de capacitación, acuerdos y compromisos que pueden tener relación con el desarrollar un trabajo conjunto con una persona que conoce muy bien la actividad o las competencias de un puesto de trabajo, poder hacer un refresh, poder revisar algunas actividades que han quedado obsoletas y revisarlas porque con el tiempo se ha ido perdiendo alguna habilidad y conocimientos que se requieren actualmente. Bueno, son varias las alternativas y acuerdos que se pueden lograr para después lograr una planeación o un plan de trabajo que permita reducir las competencias que tienen mayor brecha. La idea es que después de ponerse de acuerdo en qué capacitaciones hay que desarrollar, qué actividades se podrían hacer para poder disminuir una brecha,
qué reuniones se podían organizar, qué inducciones son necesarias, etc. La idea es que eso se pueda traducir finalmente en un plan de desarrollo que sea ejecutable y realista. La idea acá es enfocarse en aquellas brechas que son las más importantes, en aquellas competencias que sean más importantes para un cargo y donde se ha visualizado que hay mayor brecha y donde el trabajador y la jefatura están de acuerdo en que hay brecha. Es muy importante este proceso de retroalimentación que está acá, porque es la conversación donde el jefe y el trabajador se juntan para decir y acordar cuáles son las competencias que ambos identifican donde hay que hacer un plan de desarrollo. Esto es un ciclo. La idea es poder siempre estar evaluando competencias, identificando las brechas y llegando a acuerdo a partir de la retroalimentación entre jefe y trabajadores para poder planear y ejecutar actividades que permitan disminuir las brechas. Esto es un proceso de mejora continua, siempre. ¿Qué es lo que se van a evaluar? Bueno, ya lo habíamos dicho, competencias funcionales o técnicas y competencias conductuales. ¿Qué es lo que hacen las personas y cómo lo hacen las personas? ¿Quiénes participan? Bueno, van a haber dos modalidades. Van a haber procesos que van a ser los mayoritarios, donde va a haber un trabajador que se va a autoevaluar en relación al perfil de competencia que está definido y va a haber una jefatura que va a evaluar a este trabajador. Por tanto, entre ambos se van a evaluar las competencias conductuales y funcionales. Pero hay algunos casos especiales, algunos cargos específicos, donde va a haber una autoevaluación de los trabajadores, de las personas, que van a tener, ¿no es cierto?, que autoidentificar, ¿no es cierto?, esas brechas de competencia. Va a haber la evaluación de la jefatura directa, pero va a existir la evaluación de un tercero, porque el trabajador puede que tenga más de una jefatura, o puede que su trabajo lo reporte a un tercero, una persona que también va a recibir parte de su trabajo y es importante en términos de la relación laboral que existe ahí y es importante la evaluación y percepción que tenga este tercero de las brechas de competencia en relación al trabajo que realiza una persona en el puesto de trabajo. Muchas veces la jefatura directa no está en condiciones de evaluar todas las competencias y se requiere que haya un tercero, una segunda, podríamos decir, jefatura, que pueda evaluar las competencias. Por tanto, estos van a ser la cantidad de procesos, yo diría, menores y principalmente se va a dar la evaluación de la jefatura y la autoevaluación. Vamos a trabajar acá dentro de este proceso con una escala. Y es importante que entendamos que cuando se evalúan competencias y cuando evaluamos estas competencias funcionales y competencias conductuales, en este proceso vamos a trabajar con una escala que tiene funciones, principalmente identificar las brechas. Y dentro de esta escala vamos a ver varias categorías, donde vamos a ir evaluando cada una de las competencias. Va a haber una categoría no observado, ¿ya? El aspecto evaluado no es observado por el evaluador participante. Puede que cuando nosotros estemos evaluando y autoevaluándonos en distintas competencias, hayan algunos aspectos que la verdad que no es posible observar porque puede que específicamente en mi cargo no estoy desarrollando esa tarea o esa actividad. Eso es posible, debería ser lo mínimo, que no es observable, no es un elemento que yo pueda medir porque la verdad que no lo estoy observando o no lo ejecuto o es una tarea que no desarrollo en mi puesto de trabajo. Otra categoría es la NC, que es no cumple y el trabajador o la trabajadora evaluado o evaluada no cumple con lo que se espera de su desempeño en la conducta que se evalúa. Aquí es cuando la persona está bajo el nivel esperado, no se está cumpliendo, aquí hay una brecha, no se está pudiendo cumplir, aquí hay una brecha que es muy evidente entre lo que hay que realizar en el puesto de trabajo y lo que la persona está ofreciendo en términos de competencia en el puesto de trabajo.
Pero también hay un nivel CP que es cumple parcialmente, donde el trabajador o la trabajadora cumple en cierto aspecto de la conducta que se evalúa, pero requiere mejorar otros para cumplir satisfactoriamente con lo esperado. Y aquí donde uno es consciente de que cumplo con algunas de estas tareas, con algunas de estas actividades, pero con otras no. Por tanto, cumplo parcialmente, no cumplo en un 100% con lo que se espera. Hay una categoría que es cumple totalmente, y acá cumple totalmente el trabajador o la trabajadora cumple con lo que se espera. Acá no hay brechas. Si recuerdan el gráfico aquí, uno está cumpliendo en un 100% en lo que se solicita o lo que se requiere realizar en el puesto de trabajo. Por tanto, acá no existiría brecha. Acá estaríamos identificando en estas dos categorías brechas. Cuando uno cumple parcialmente, cuando le falta algo para cumplir en un 100%, y cuando no cumple, que realmente uno es consciente de que le falta mucho desarrollar algún aspecto en su puesto de trabajo para cumplir al 100%. Y hay una categoría especial, que es la SE, que es supera la expectativa. Acá el trabajador, trabajadora, superan claramente lo que se espera respecto a la conducta que se evalúa. Acá son casos muy excepcionales y hay que justificarlos donde la persona considera que hace mucho más allá de lo que se espera en el puesto de trabajo. ¿Ya? O la jefatura también evalúa a la persona que la verdad que cumple por sobre lo que se espera en el puesto de trabajo. Eso es más excepcional. Por tanto, con esta escala nosotros vamos a medir cada una de estas competencias que hemos revisado. Ahora, es importante saber que no es un proceso fácil, sobre todo cuando nos estamos autoevaluando. Acá va a haber la evaluación de una jefatura, que va a estar evaluando a los trabajadores, pero también va a haber una autoevaluación para que permita, ¿no es cierto?, que se genere una conversación posteriormente y entre los dos, jefe y trabajador, puedan ponerse de acuerdo en cuáles son las competencias que hay que desarrollar y cómo las vamos a desarrollar. Ahora, este proceso tiene ciertas complejidades y existe lo que se llama sesgos, que están en el proceso de evaluación. Y más cuando uno se está autoevaluando, cuando uno tiene que decir en qué categoría está de la escala que habíamos visto en cada una de las competencias que están definidas para mi puesto de trabajo. Y los sesgos principalmente son distorsiones, ¿ya? Son algunos errores cognitivos que se producen cuando una persona debe evaluar el comportamiento de otra persona o evaluarse a sí misma, que son las dos situaciones que vamos a ver. Y nos gustaría que pudiéramos revisar 3 de esos sesgos que son los que ustedes posiblemente van a enfrentar en este proceso de autoevaluación. Primero que nada, me gustaría que viéramos un pequeño ejercicio. Me gustaría que vieran esta figura que estoy presentando. Y esta figura que está ahí, bueno, no es una figura que haya hecho un artista, sino que es una figura que está construida por un centro de investigación muy prestigioso, un centro de investigación cognitiva del MIT, y me gustaría que vieran y se respondieran a ustedes mismos si ven una diferencia entre el cuadro A y el cuadro B. Miren esos dos cuadros y digan si es una figura que presenta diferencia en términos de esos dos cuadros. El cuadro A y el cuadro B. ¿Ven que sean distintos o son cuadros iguales? ¿Tienen distinta forma? ¿Tienen distinto color? ¿Qué podríamos decir de esos dos cuadros? Si me preguntan a mí, yo veo que estos dos cuadros son de un color distinto. Es lo primero que podría decir. Que tienen dos letras también distintas. Uno tiene una letra A y el otro tiene una letra B. Y podría decir que tienen distintas posiciones. Pero lo que más me queda claro es que son, y lo primero que se me viene a la cabeza, que son cuadros de un color distinto. Y ahora lo simpático de esto es que la verdad es que esos dos cuadros son del mismo color. ¿Ya? Son exactamente del mismo color. No hay una diferencia
en ese sentido, que es la que uno primero tiende, ¿no es cierto?, a identificar. Y la verdad es que esto sucede porque nosotros tenemos errores en las percepciones. Acá esto se hizo a partir de una investigación de cómo nosotros, cómo funciona nuestra visión y nuestro cerebro. Y principalmente nosotros cuando definimos e identificamos colores, principalmente nos fijamos en los contextos que rodean los objetos en los cuales estamos identificando colores. También se producen algunos efectos de sombra. Y por último se produce un proceso de distorsión en esta percepción y específicamente en este caso de los cuadros, de este tablero, que es como un tablero de ajedrez. La verdad es que nosotros tenemos en muchos casos, en muchas situaciones, sesgos perceptivos, errores perceptivos, y lo que les quería mostrar acá, cómo ese sesgo lo podemos visualizar en una imagen, en algo tan objetivo y concreto. Imagínense todos los sesgos que existen cuando tenemos que autoevaluar, ¿no? Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos en términos de competencias conductuales, competencias técnicas, y también los sesgos que pueden existir por parte de las jefaturas cuando tienen que evaluarnos a nosotros. Por tanto, es importante que nosotros tengamos alguna noción de cuáles son los posibles sesgos dentro del proceso de evaluación. En la medida en que nosotros vayamos abriendo esta puerta de los sesgos, en la medida en que nosotros tengamos más conciencia de ello, vamos a poder manejarlos de mejor manera. Por tanto, queremos abrir esta puerta para conocer cuáles serían las posibles distorsiones cuando hagamos este proceso de autoevaluación. Dentro de los sesgos tenemos uno que es el sesgo de confirmación, y es la tendencia a buscar e interpretar información de un modo que confirme nuestras propias preconcepciones. Todos nosotros tenemos una idea de cómo somos. Tenemos una idea de cómo somos como trabajadores, como personas, ¿no es cierto? Como personas que están en una vida familiar, como personas que están en una vida social. Pero tenemos una preconcepción de cómo somos como trabajadores, que es lo que nos importa en este proceso. Y ese concepto, o ese preconcepto que tenemos de cómo somos como trabajadores, va a influir en cómo nos autoevaluemos. Y por eso es importante que no nos guiemos por nuestras preconcepciones de que somos trabajadores de tal y cual manera, o que fuimos trabajadores de tal y cual manera, que somos personas tremendamente esforzadas, somos realmente competentes, o no somos tan buenos como querríamos ser, nos falta mucho. La verdad es que podríamos tener preconcepciones de nosotros mismos que pueden influir en el proceso de autoevaluación. Por tanto, cuando autoevalúen, tienen que sacarse todos esos preconceptos, esos prejuicios, esas imágenes que tienen creadas de sí mismos y solo remitirse a lo que es el perfil de competencia que tienen delante de ustedes, donde se han definido cuáles son esas competencias conductuales y cuáles son esas competencias técnicas. Otro sesgo que podría estar influyendo en esta autoevaluación es el efecto de último evento, y es la tendencia a dar mayor valor o mayor importancia a los eventos recientes, en mayor medida a los eventos pasados. Probablemente cuando me autoevalúe y me autoevalúe en cada una de estas competencias, yo esté más centrado en lo que sucedió el último tiempo. El último tiempo puedo haber tenido un muy buen desempeño, puedo haber desarrollado una muy buena actividad, o al revés, puedo haber cometido algún error, puedo haber tenido un desempeño no de acuerdo a lo esperado, y podría ser que me fije más en eso que en toda la historia de eventos, de todo el periodo del último año, para poder autoevaluarme. Por tanto, no quedarse con solo el último evento y hacer memoria de cómo lo he hecho en el último tiempo. Estamos pensando en un horizonte de tiempo del último año, cómo lo he hecho en relación a cada una de estas competencias que se han definido en mi puesto de trabajo. Y por último, otro sesgo son algunos factores subconscientes, ¿no? A veces actitudes extremadamente benévolas o estrictas, ¿no?, al momento de autoevaluarse, de evaluar a mi persona, motivadas muchas veces por factores inconscientes, no sabemos. A veces podemos ser muy críticos con nosotros mismos
o podemos ser muy benévolos, ¿no? De alguna manera evaluarnos mucho mejor de la realidad, y a veces evaluarnos bastante más críticamente en relación a la realidad. Por tanto, a veces esa tendencia o esas actitudes que podemos tener hacia nosotros mismos puede afectar el proceso de autoevaluación. Por tanto, aquí también lo mismo. Cuando evaluemos, revisemos este perfil de competencia, veamos cómo se han definido las competencias para el puesto que yo ocupo y ciñámonos y guiémonos por ese perfil de competencia. Específicamente, lo que queremos dar con la definición de las competencias es objetividad en el proceso de evaluación. Hay un proceso que es muy importante acá, y lo había mencionado anteriormente, y se llama retroalimentación. La retroalimentación es parte del proceso que vamos a vivir en esta evaluación de competencia. Y acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Que la retroalimentación es un proceso fundamentalmente de comunicación. Una comunicación que se va a dar entre la jefatura y el trabajador. La evaluación de competencia no tiene gran valor si ustedes, los trabajadores, las personas que están participando y que son los mayores interesados, porque implica, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de desarrollarse, no tienen conocimiento de estos resultados, de los resultados de esta evaluación. Y muchas veces pasa eso, que se hacen procesos de evaluación y las personas después no se enteran de cómo fueron evaluados. Por tanto, es importante que tengamos información de cómo fue el resultado final de este proceso de evaluación de competencia. ¿Y esto cómo lo logramos? A partir de una comunicación entre la jefatura y ustedes como trabajadores. Es, como acá dice en este signo, ¿cierto?, de tránsito, es una calle de doble vía, donde es tan importante la visión que tiene la jefatura como la visión que tienen ustedes como trabajadores. Es una calle de doble vía, y una calle de doble vía donde van a participar principalmente jefaturas y trabajadores en una conversación donde se planteen y se pongan en la mesa los puntos de vista en términos de la identificación de cuáles son las competencias que tienen mayor brecha y cuáles son las más importantes de desarrollar. Esto siempre con la visión de futuro de que es importante desarrollar esas competencias. Vamos a pasar finalmente a lo que es la plataforma de evaluación. Vamos a utilizar un medio, que es una plataforma, donde a ustedes les va a llegar por correo electrónico un link, ¿ya? Va a llegar, primero que nada, una invitación, mucho mejor que esta que yo puse como ejemplo, y les va a llegar un link. Ustedes van a ingresar a ese link con una identificación de usuario y con una clave. Y se van a autentificar con estos datos. Van a ingresar al link y van a registrarse con ese nombre de usuario y con esa contraseña que les va a llegar. Y ahí van a acceder a lo que es la plataforma de evaluación de competencias. Van a ver esta interfaz donde va a identificar el proceso de evaluación, donde se va a indicar la fecha de inicio, va a haber una fecha de término, y aquí va a decir evaluación de competencias Universidad de Concepción. Y van a ir a evaluar, a autoevaluarse. Acá en tipo de evaluación va a decir autoevaluación, va a salir el nombre de ustedes que se están evaluando, se están autoevaluando, va a salir el nombre del cargo que ustedes ocupan, y aquí va a aparecer el estado, si está pendiente o realizado. Y si está pendiente, ustedes van a ir a este botón y van a ir a evaluar, van a autoevaluarse. En esta plataforma van a ver esta escala que habíamos visto anteriormente, donde están cada una de las categorías. No observado, cuando ese comportamiento o esa competencia no es, ¿no es cierto?, posible de observar, porque yo no realizo esa actividad o esa tarea. No cumple, cuando la verdad que hay mucha brecha, es evidente la brecha que existe entre lo que se espera y lo que se está ofreciendo en el puesto de trabajo.
cumple parcialmente, ¿ya? Cuando uno cumple en parte alguna de esas tareas, pero le falta mejorar en otras. Cumple totalmente cuando uno está muy bien y cumple con todo lo que se requiere en el puesto de trabajo y cuando se superan las expectativas. Si yo voy a autoevaluarme en alguna de estas dos categorías que son las extremas, no cumple o supera la expectativa, voy a tener que justificar, voy a tener que argumentar y describir por qué me estoy autoevaluando tan duramente como no cumple o tan benévolamente como que yo supero lo que se espera del puesto de trabajo. Entonces acá lo que van a visualizar son cada una de las competencias técnicas y las tareas que están asociadas a esa competencia, las actividades que ustedes realizan y que tienen relación con esa competencia. Y van a ver cada una de las categorías que tienen para evaluar cada una de esas tareas o comportamientos. Y se van a plantear de que si es un comportamiento que no se observa o no se cumple porque tengo claro que hay una brecha importante en ese aspecto, o cumplo parcialmente porque tengo claridad que en gran parte cumplo, pero me falta todavía para cumplir en un 100%, cumplo en un 100% y supero las expectativas. Van a poder ustedes autoevaluarse en cada una de las acciones clave o tareas con cada una de estas categorías. En algunos perfiles ustedes van a ver principalmente la definición de la función o la competencia funcional, ¿ya? Más que todas estas tareas desagregadas. Y eso es importante que lo tengan claro porque en algunos perfiles están definidas principalmente las funciones y no todo este detalle. En algunos otros perfiles sí que están todos los detalles. Acá, cuando ustedes se clasifiquen o se autoclasifiquen en alguna de las categorías de no cumple o supera la expectativa, van a tener que justificar por qué se autoclasificaron en esos dos extremos. ¿Ya? Y ahí, después de que ustedes justifiquen por qué, van a poner a aceptar. Así van a ir autoclasificando cada uno de los comportamientos o funciones que correspondan a sus cargos en cada una de las categorías. Al final va a haber un recuadro donde ustedes van a poder hacer algún tipo de observación si creen que es importante en relación a su autoevaluación. ¿Por qué se están autoevaluando de esa manera? Algunas dificultades que hayan encontrado en el desempeño de su cargo, alguna sugerencia, ¿no es cierto?, que ustedes quieran hacer. Cualquier tipo de observación que permita aclarar esta autoevaluación que están teniendo de su perfil de competencia. Van a poder guardar parcialmente para continuar posteriormente o van a poder, si es que contestaron todo, finalizar y terminar el proceso de autoevaluación. Cuando ustedes pongan finalizar, va a indicárseles que la grabación fue exitosa y estaría ok. Por tanto, ahí terminaría principalmente el proceso en lo que es la plataforma. Posteriormente a esto, ustedes se van a juntar con sus jefaturas y van a poder con ellos, juntarse, que es una etapa muy importante, para poder ambos compartir su visión de las competencias y poder pensar en qué actividades de desarrollo pueden trabajar para mejorar esas competencias en las cuales ustedes identificaron brechas y mantener también esas competencias que ustedes hoy día están ofreciendo en el puesto de trabajo y que están muy bien. Con esto termino yo lo que es la presentación. Hemos querido resumir un gran trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo, con la idea de que ustedes puedan conocer cómo va a ser el proceso, las etapas que lo componen y específicamente cómo vamos a trabajar la evaluación de competencias en la UDEC, que es un proceso específico para la UDEC.
Eso por mi parte. Héctor. Muchas gracias, Patricio, por la detallada presentación que nos permite abordar los distintos aspectos de este proceso de evaluación de desempeño. Pasamos a la etapa, como les indicaba en un comienzo, de las preguntas. Yo voy a estar leyendo las preguntas que ustedes hicieron a través del chat. La primera, y se las voy a estar traspasando a Patricio, si Patricio considera prudente, me pimponea a mí, me dice, y yo complemento. Karina nos consulta. Hola, me gustaría saber cuáles fueron los cargos que se entrevistaron, para levantar los perfiles. Patricio. Perfecto. Bueno, se levantaron principalmente familias de cargo. Dentro de las familias de cargo que pudimos identificar, bueno, fueron laborantes, jefe administrativo, secretarias, auxiliares, ¿no? Ahí se levantaron varios cargos que componían familias de cargo. Pero también levantamos una serie de otros cargos, todos los otros cargos que eran cargos unipersonales. Cargos que principalmente tienen que ver con todos los procesos que yo les mencionaba. Por ejemplo, cargos que tienen que ver con el mundo de la administración y finanzas específicamente, cargos que tienen relación con el mundo docente. Abordamos prácticamente todos los cargos que componen la universidad, que componen en conjunto la estructura de la universidad. Por tanto, la verdad que lo más probable es que su cargo esté levantado y lo levantamos con, si no fue con usted, con algún representante de cada uno de esos cargos. Ahora son bastantes cargos, son 60 y tantos cargos. Gracias, Patricio. Otra consulta por el chat. Pía consulta, si las actividades declaradas en el perfil no se ajustan a una totalidad o a lo que hace en la realidad un trabajador o trabajadora, ¿cómo se ajusta la evaluación en esos casos? Por ejemplo, a mí se me ocurre con esta pregunta el tema del teletrabajo que ha implicado algunas actividades que quizás no están contempladas en el perfil. Patricio. Patricio, ¿sí? ¿Me escuchas? Héctor, mira, ahí en relación a eso, lo que esperamos y lo que debería ser, y la experiencia nos dice que deberían ser pocas las actividades no observadas, ¿ya? Y en ese sentido, lo que va a pasar es que la verdad que esa actividad no va a estar asociada a ninguna competencia, a ninguna brecha. Por tanto, lo que van a evaluar las jefaturas y en lo que se van a autoevaluar las personas es principalmente lo que están desarrollando en el puesto de trabajo, que debería ser la mayor cantidad de actividades o tareas que están asociadas a las competencias. Por tanto, es una posibilidad que hayan algunos aspectos específicos de no observados, porque vamos a tener que los cargos dentro de una estructura tan amplia o tan grande como la universidad vayan a tener algunas diferencias. Y por tanto esas diferencias se van a ver reflejadas en cada una de estas autoevaluaciones, pero nosotros lo que esperamos y la experiencia nos dice que deberían ser pocas las actividades o tareas donde van a clasificarse como no observados. Y si se clasifican en esa categoría, esa actividad no se va a, de alguna manera, asociar a ninguna brecha de competencia. Gracias, Patricio. Pía igualmente nos consulta, ¿cuándo se realizará la evaluación? Bueno, Pía, esta instancia de socialización y sensibilización es previa a la evaluación. La evaluación se va a implementar próximamente. Estamos a puertas de comenzar con el proceso de evaluación de los cargos que tienen perfil. Así que prontamente va a comenzar esta evaluación, va a llegar un correo informativo respecto al inicio de la misma. También generamos un video que es tutorial respecto a lo que abordó Patricio de cómo utilizar la plataforma. Así que en ese sentido, Pía, estar preparada para cuando comience, que será prontamente. Patricio, otra consulta. Pía también igualmente nos consulta cómo se eligieron a las personas que serán evaluadas.
Bueno, el proceso de evaluación va a ser un proceso extensivo. La verdad que, primero que nada, hay que identificar dos etapas. Una que fue para la construcción de los perfiles de competencia, donde se evaluaron las características de algunas personas en términos de la experiencia que tenían en los puestos de trabajo, su desempeño. Eso principalmente para definir los perfiles de competencia. Pero la evaluación va a ser, no se van a elegir personas para la evaluación, sino que va a ser un proceso extensivo, van a participar todas las personas que ocupen un cargo en la universidad se van a autoevaluar y van a ser evaluados por su jefatura. Ahí no va a haber elección. ¿Ya? La idea es que se pueda hacer un proceso general. Ahora, podría, no sé si tú me puedes ayudar, Héctor, podría ser que haya algún grupo específico que no se vaya a evaluar dentro de este proceso, es algo que quizá internamente ustedes puedan haber definido, pero en principio es una evaluación generalizada. Sí, Patricio, bueno, lo que tú señalas es bastante pertinente. La evaluación tiene una coherencia respecto al perfil levantado. Y como bien señala Patricio, en esta pasada nosotros vamos a evaluar la mayoría de los cargos que se desempeñan en el UDEC. Son cargos muy específicos de algunas reparticiones donde quizás no hay una cantidad de personas que desempeñen esa función, los cuales por esta pasada no van a pasar, valga la redundancia. No obstante, la idea es continuar en este proceso de levantamiento de perfiles de cargo y en un futuro cercano tener la mayoría de los cargos, o más bien dicho, todos los cargos levantados de las personas que se desempeñan actualmente en la Universidad de Concepción. Las personas que participan de la evaluación de desempeño está vinculado a si el perfil está levantado o no. Y en esta pasada, la mayoría de los perfiles sí están levantados. Veo también, no sé si Yanira, que la veo conectada, quiere indicar algo o... Sí, Héctor. Bueno, complementar lo que tú bien mencionabas y lo que mencionaba Patricio, y haciendo referencia a lo que indica Pía. Mira, Pía, las personas que se evalúan son las que menciona el reglamento del personal. Son las personas que actualmente en la Universidad de Concepción mantienen un año en sus funciones en el cargo y mantienen un contrato indefinido. Esas son las personas que se evalúan. No quiere decir de que nosotros hayamos seleccionado a personas que se vayan a evaluar en el sistema de evaluación de desempeño. Esos son los criterios. Eso aportar en la respuesta. Gracias, Yanira. Ya, Ángela igual nos plantea una pregunta que es bastante extensa. Primero ella hace una descripción, que ella es funcionaria hace 6 años en la Universidad de Concepción. Te felicito, Ángela, por tanto tiempo en la institución. Y ella consulta, ¿cómo será la definición y sociabilización del proceso y cargos? Bueno, esta instancia es una instancia de socialización y de sensibilización respecto al proceso. Igualmente, como mencionaba, va a haber un video tutorial donde se explica con mayor detalle este proceso y finalizado, me estoy adelantando, finalizada la presentación de ahora, vamos a también mostrar un video que es como un introductorio a todo este proceso. Igualmente, respecto a la socialización, nosotros en la dirección de personal estamos abiertos plenamente y disponibles a cualquier duda o inquietud. Entonces, si alguno de ustedes, los asistentes, tiene más consulta o quiere profundizar en otro aspecto o siente que pese a las respuestas quedó con inquietudes o dudas, igualmente nosotros estamos disponibles para responder esas consultas. Y como decía Yanira, y bueno, yo mencioné anteriormente, los cargos levantados son familias de cargo, que son los cargos más que se encuentran con mayor recurrencia en el quehacer de la universidad, ¿ya? Otra consulta que nos hace también Ángela es respecto de cuándo se realizarán las modificaciones de contrato previo a la evaluación. A ver, acá en este punto tenemos que hacer una diferenciación. El contrato es un documento que tiene que ver de carácter legislativo y la evaluación de desempeño está vinculada a un perfil de cargo que describe las competencias y las tareas que tiene que tener una persona que desempeñe un cargo. Entonces son elementos distintos.
no me parece que es prudente en términos operativos cruzar estos dos aspectos. El tener un contrato de trabajo no quita que uno pueda ser evaluado en su desempeño respecto a las tareas. Lo que nosotros aspiramos a un futuro próximo es efectivamente, como tú, yo creo que está implícita esta inquietud en tu pregunta, es poder incorporar también en los contratos de trabajo que la persona, y en algunos lo hay, pueda firmar un documento donde igualmente aparezcan sus funciones, ¿ya? Pero el que esté un contrato de trabajo y el realizar la evaluación de desempeño son elementos diferentes que no quita que el contrato de trabajo señale a ciertos aspectos que son legales, formales, respecto a generar una evaluación también formal de las tareas y las funciones que un trabajador o trabajadora desempeña en un cargo particular, ¿ya? Otra consulta también, ¿qué sucede cuando el cargo que se definió no está acorde a lo que actualmente desempeño? Esto me parece, igual voy a aprovechar la instancia, Patricio y Yanire, si me quieren complementar después. También lo comentó Patricio, los perfiles de cargo no son instancias estáticas e inamovibles. Un perfil de cargo no es algo, un documento que uno plantee y defina de acá y nosotros decimos esto va a quedar así de aquí al futuro de la universidad para siempre. No. Los perfiles de cargo son herramientas que tienen una naturaleza semiflexibles, permeables. Por ende, nosotros en este proceso de evaluación de desempeño vamos a identificar y diagnosticar efectivamente las tareas que se están desarrollando en los respectivos cargos. No obstante, pueden aparecer algunas tareas, como tú mencionas acá en tu consulta, que pueden estar no presentes. Y eso implica que nosotros llevamos a cabo un proceso de actualización de ese perfil. Lo actualizamos e incluimos aquellas tareas que no estén presentes. E inclusive podemos quitar algunas tareas que tal vez no son tan relevantes o marcaron en los criterios que señalaba Patricio, por ejemplo, muchos no observados, o no aplica, perdón. Entonces, igualmente se revisa ese perfil, se actualiza acorde a lo que tú mencionas, a que responda a la realidad concreta y a lo que efectivamente está desempeñando el trabajador o trabajadora en su cargo, ¿ya? Entonces no lo pensemos como algo estático, sino que es algo plástico, que cambia acorde a los nuevos desafíos, a las dinámicas ambientales que enfrenta la organización, y en base a esos cambios, los perfiles igualmente responden al cambio de los objetivos estratégicos de la organización, los perfiles se actualizan y se ajustan a esos cambios. Otra cosa, sí, me parece que ahí, Patricio, sí, sí. Adelante. Quería agregar algo también, un poco volviendo a la estructura de levantamiento de los cargos. Recuerden que lo que se hizo fue levantar los cargos inicialmente con ocupantes de los distintos puestos de trabajo, con representantes para cada uno de estos cargos, ¿no es cierto?, que componen la estructura organizacional de la UDEC. Posteriormente se validaron esos cargos con grupos de expertos, más de una persona, 2 a 3 personas que conocían muy bien los cargos. Por tanto, si es que hay alguna situación como la que se menciona, debería ser lo mínimo, cosas excepcionales, la verdad, que podrían ocurrir, porque la verdad que hubo todo un proceso de información que se entregó internamente y hubo todo un proceso de validación interna. Por tanto, lo que se plantea debería ser excepcional, y también tomo las palabras de Héctor, que cualquier situación excepcional, bueno, va a ser revisada y tendrá, ¿no es cierto?, que hacerse una modificación, incluso la definición hasta de un cargo distinto, que podría darse incluso. Gracias, Patricio. También dentro de la misma línea, Ángela hizo hartas consultas, pero me parece muy bien para responder todas las inquietudes que se levantaron producto de la presentación. Dice, según mi contrato, mi jefatura es A y mi jefatura real es B. ¿Quién me evaluará? Bueno, ahí es muy importante lo que mencionaba Patricio, la dependencia funcional. En este caso debiese ser la jefatura que aparece en tu contrato y que tiene conocimiento de las tareas que se desempeña en tu cargo. Esa persona es la que te evaluará, Ángela. Porque tiene que mantenerse esta coherencia funcional. En el fondo, el evaluador tiene que conocer las tareas concretas que tú desempeñas en tu cargo. Después ahí esto me gustaría también señalar, porque es una consulta una pregunta, ¿no es cierto?, que podría ser recurrente.
principalmente por la estructura organizacionales en las universidades, donde muchas veces hay como límites, ¿no es cierto? Hay algunas indistinciones, podríamos decir, de cuál es la jefatura. Pero aquí hay un criterio que es muy importante y que se ha conversado y que se tiene muy claro. La jefatura que evalúa es la jefatura que mejor conoce el trabajo que está desarrollando, desempeñando la persona, o que mejor conoce a la persona en términos de sus competencias. Y en algunos casos podría ser que participe un tercero, que es también, ¿no es cierto?, otra de las posibilidades que queremos que sean las mínimas en este proceso de evaluación de competencias que se va a desarrollar durante 2021. Pero es el criterio más básico, el de que evalúa principalmente a la persona que mejor conoce las competencias del trabajador. Exactamente, muchas gracias, Patricio. Ángel igual nos consulta, si no está escrito en mi contrato, ¿me puedo negar a la evaluación? Ya, a ver, acá de nuevo entramos en una, quizás como mezclar elementos que no están relacionados de manera adecuada. Efectivamente, tú podrías negarte a la evaluación, pero la idea es que participe porque es un proceso que tiene que ver con el ciclo de carrera, desarrollo de carrera funcionaria, y también es parte de la administración de recursos humanos. Voy a poner un ejemplo. Pongamos que tú estás en un cargo X actualmente y quieres concursar internamente a otro cargo. Y el concurso interno implica pasar por un proceso de selección, donde se hace un filtro de las personas internas que están postulando y se selecciona a la persona que se ajuste de mejor manera al cargo que está vacante, pero es internamente. Eso que mencioné recién tampoco está contemplado en el contrato, pero es parte de la administración de recursos humanos y parte del proceso de desarrollo de carrera. Por ende, también en este ejemplo que puse recién, tú te podrías negar y decir, sabes que yo estoy postulando este cargo porque quiero ser promovida internamente e interno, pero no quiero pasar por la etapa de selección. Podrías hacerlo, pero no es conveniente teniendo en cuenta que va a tener un efecto en tu desarrollo de carrera. Igualmente, el no participar del proceso de evaluación de desempeño es algo que en la práctica sí se puede hacer, pero no es deseable porque juega en contra del proceso de desarrollo de carrera que tú tienes acá en la universidad. Ya no necesariamente tienen que estar todos estos elementos que yo mencioné, que son subsistemas de la administración de recursos humanos, tienen que estar reflejados en un documento que es el contrato de trabajo, que tiene una naturaleza legal. ¿Ya? Siguiente pregunta de Ángela, dice, ¿quiénes forman parte del piloto? Bueno, actualmente nosotros estamos desarrollando, ya se está implementando el proceso de evaluación de desempeño y nosotros partimos con las jefaturas administrativas. A mí no me gusta llamarle lo personal piloto, pero ellos son los que inician este proceso, porque piloto suena de repente como que se está haciendo un pilotaje, como probando. La idea es iniciar este proceso e incorporar la evaluación de desempeño como una etapa que es parte de la vida organizacional y de la cultura organizacional de nuestra universidad. Hacerlo parte de la gestión de recursos humanos, como un proceso de la gestión de recursos humanos. Otra consulta, cuando se definen las brechas también de Ángela, cuando se definen las brechas, ¿existen recursos para perfeccionamiento? Ya, acá también esta consulta, aquí podríamos encontrar dos respuestas. La brecha no necesariamente implica una inversión, pongamos en capacitación o un recurso para perfeccionamiento. La instancia de retroalimentación que nos mencionaba Patricio es una instancia de conversación y a veces pueden ser otros aspectos que tienen incidencia en el desempeño, pero no están relacionados a un elemento material o a una recompensa. Por ejemplo, podría ser que por un tema de no retroalimentación o problemas de comunicación que se dan entre la jefatura y el cargo evaluado, el desempeño se esté resintiendo por un tema motivacional. A lo mejor no hay una satisfacción alta en el trabajo o la satisfacción necesaria o la motivación necesaria para tener un desempeño acorde. Y en la instancia de retroalimentación que se da posterior a la evaluación de desempeño, se subsana esa brecha. Se aclaran los aspectos y las inquietudes que tenía tanto la jefatura como el trabajador o trabajadora, y eso tiene un efecto en mejorar el desempeño. Si te fijas en ese ejemplo que yo puse recién, se subsanó una brecha que tenía un efecto en el desempeño del trabajador o trabajadora, pero no hubo ninguna inversión o
o perfeccionamiento que estuviese implícito en este proceso. Por ende, se puede dar que efectivamente, como tú planteas en tu consulta, algunas brechas requieran de quizás un recurso, de generar un proceso de capacitación o de desarrollo, pero otras brechas se van a subsanar con el solo hecho de generar esta retroalimentación, porque pueden estar relacionadas con temas de comunicación, de motivación, de satisfacción, y eso, o de relaciones entre la jefatura y el trabajador, o relaciones entre los mismos trabajadores, y solucionando eso, por ejemplo, clima laboral, solucionando ese aspecto, mejora el desempeño. Entonces, claro, ahí hay que hacer primero el levantamiento y después ver si efectivamente esas brechas se subsanan con un tema de que requiere alguna inversión o se subsanan con un proceso de conversación y de coordinación de acciones más efectivo. ¿Ya? Otra consulta también de Ángela: ¿se solicitará evidencia para la evaluación realizada o será solo perceptiva? A ver, acá evidencia, el tema de utilizar competencias funcionales precisamente responde a esto de generar una evaluación que sea lo más objetiva posible. La competencia funcional se refiere a una tarea específica que tú cumples en tu cargo. Por ende, claro, hay un ejercicio perceptivo, porque es la jefatura observando un desempeño, pero la idea, al ser una competencia funcional, es que esta percepción sea lo más cercana a la realidad. Por eso también no tenemos tantos evaluadores, por eso la evaluación es más directa, se podría decir de 90 grados, porque nosotros cuando incluimos más evaluadores se genera más este sesgo de percepción, de que cada evaluador tiene una apreciación diferente del desempeño del trabajador o trabajadora, ¿ya? Y eso le da un carácter más objetivo, el que la evaluación se sustente en competencias funcionales. Otra consulta: ¿la evaluación será...? Sí, Patricio. Héctor, me gustaría complementar algo. Del tema de la evidencia. Bueno, hay un proceso de retroalimentación. En la plataforma también habíamos visto que cuando uno evalúa con valores extremos, tiene que justificar de alguna manera, ¿ya? Y de lo que estamos esperando ahí en esas justificaciones son evidencias, obviamente, ¿ah? Cuando se evalúa con valores extremos. Y en este proceso de retroalimentación es justamente donde en ese acuerdo entre el trabajador y la jefatura, es justamente en ese momento y en esos acuerdos donde se deben desplegar esas evidencias, donde se deben argumentar las evaluaciones en base a esta evidencia, que son cosas que ve en el día a día el jefe y el trabajador, que es lo necesario para llegar a acuerdos. Por tanto, va a estar mediado siempre ese acuerdo final por la declaración de evidencia, de cómo yo justifico esta alta evaluación o esta baja evaluación. Eso quería complementar, que es algo que también tiene clara la jefatura. Gracias, Patricio. Bueno, para cerrar con Ángela, porque tenemos esta reunión la tenemos programada para 1 hora y media y falta todavía que veamos el video, voy a mencionar tu última pregunta, Ángela, respecto a la periodicidad de la evaluación de desempeño. Patricio, aquí nos consultan de la periodicidad y me gustaría que lo respondieses tú, porque hace un análisis interesante, por ejemplo, con las empresas de retail, que esto es un aspecto igual no definido con tanta exactitud. Patricio. Sí. Claro que plantea una realidad bien particular. Las empresas retail funcionan también con ritmos distintos. Y también depende mucho de alguna manera de la rotación de personas, de la transitoriedad, etc. Ahora, en términos tradicionales para una organización como la universidad, y en general las organizaciones plantean como periodicidad periodos de 1 año y meses, ¿no? para ser realista. Porque hay todo un proceso de evaluación que tiene un involucramiento en términos de tiempo. Iniciar un proceso de evaluación y terminarlo lleva un cierto periodo de tiempo. Después implementar, ¿no es cierto?, todas las actividades de desarrollo también lleva otro periodo de tiempo. Y ahí estamos hablando en términos no tan exactos, ¿eh? No es que uno parta siempre los primeros de julio, por ejemplo, primeros de junio, y todos los años va a ser así. Siempre hay algunos meses más, menos, que de alguna manera se incluyen dentro de los procesos. Pero en términos promediales se está hablando de procesos
anuales, también por la capacidad de memoria, de poder recordar eventos, etc. Hay algunas excepciones, claro, del retail, de procesos de 6 meses, pero la verdad es que echar a andar una máquina como esta no es simple y es recomendable que se haga anualmente y en términos aproximados, porque siempre el proceso de evaluación tiene que estar incluido de ese periodo o de ese año entre un proceso y otro. Eso, complementarlo, Héctor. Gracias, Patricio. Lo otro, una pregunta que es respecto a cómo fue el proceso de levantamiento de los cargos, Patricio, cómo se definió a las personas que participaron en el levantamiento, para explicarlo un poco. Sí, bueno, primero que nada se definieron los cargos, que es obvio. Después, representantes de cada uno de los cargos. Se entrevistaron varias personas representantes de cada uno de los cargos. No fue solo una persona, sino fueron varias personas que ocupaban esos cargos, con algunos criterios muy generales. Por ejemplo, antigüedad, que sean personas que a partir de la evaluación de sus jefaturas conocían el trabajo y tenían competencias desarrolladas en esos trabajos. Después se consolidó toda esa información levantada con distintos ocupantes de los cargos para definir un perfil de competencia y finalmente validarlos con grupos de jefaturas. Así que ese fue el proceso principalmente de levantamiento de la información para construir los perfiles. Por tanto, es muy raro que se distancien mucho de lo que realmente las personas hoy día están desarrollando en sus puestos de trabajo. Gracias, Patricio. Karina igualmente nos consulta, esta consulta la voy a responder yo porque siento que la hemos respondido con las otras inquietudes, pero nos dice, ¿se pretende continuar con el levantamiento de competencias de los cargos que no fueron abordados en este proceso? Sí, Karina. La idea es levantar el resto de los cargos que nos queda pendiente para así tener perfiles de cargo por cada cargo, valga la redundancia. Y consulta si se van a evaluar las competencias, se aplicará a los cargos cuyas competencias fueron levantadas o se empleará a todos los trabajadores y trabajadoras. Para implementar el modelo de evaluación de desempeño tiene que estar el perfil. Entonces, en aquellos cargos que no esté el perfil, no se va a generar una evaluación. Ya tiene que ser únicamente las personas que tengan su perfil levantado. A futuro cercano, la idea es tener el levantamiento de todos los cargos y que el proceso de evaluación de desempeño, como decía Patricio, se replique con cierta periodicidad y incluya a todos los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Luego hay otras consultas que le agradezco a Yanira que respondió, una de Karina y otro de, Anonymous dice, ahí fueron respondidas en el chat. Y la última consulta dice, ¿cuándo se conocerán los perfiles de cargo? Bueno, acá no podemos dar una fecha definida, como decir, ya, en esta fecha se van a conocer, sino que tenemos que aplicar el proceso de evaluación de desempeño, generar las actualizaciones que sean necesarias, generar las modificaciones que sean necesarias. Evidentemente este proceso, y para su tranquilidad quiero señalarles que va a quedar documentado oficialmente a través de manuales, va a estar debidamente señalado en documentos oficiales respecto al proceso en sí, cómo se realiza, la periodicidad y los perfiles de cargo igualmente, ¿ya? Pero para eso necesitamos hacer esta implementación y generar a partir de este diagnóstico las modificaciones, rectificaciones que sean necesarias, rescatando lo positivo, lo constructivo y modificando aquello que nosotros, desde nuestro criterio profesional y técnico, creamos que no contribuye al desarrollo de carrera de los trabajadores y trabajadoras. Así que les pido paciencia en ese sentido. Y queda la última, no es una consulta, dice muchas gracias, la última. Patricio, adelante. Héctor, muy breve en relación al tema de los perfiles. Los perfiles van a estar cargados en una plataforma. Va a haber un periodo de evaluación. No es que uno ingrese, ¿no es cierto?, al link, ingrese con sus credenciales y tenga que hacer la evaluación de un momento a otro. Va a haber un periodo abierto de la evaluación. Por tanto, los perfiles en un inicio van a estar disponibles cuando la gente ingresa a la plataforma. Ahí van a poder ver el perfil que está descrito para cada uno de los cargos. Esa es la primera instancia donde me imagino que van a tener la posibilidad de conocer el perfil y darse el tiempo para generar esa autoevaluación. Así que ahí es donde
existe la primera presentación del perfil de competencia. Muchas gracias, Patricio. Bueno, y con esa última respuesta damos cierre a la actividad. No quiero que se vayan, eso sí, todavía no se vayan, porque les vamos a mostrar, como les decía, el video introductorio de este proceso. Cualquier duda o consulta adicional, nosotros estamos 100% disponibles. Bueno, voy a dejar mi correo es hgomez@udec.cl y ahí pueden también hacerme otras consultas que tengan respecto a este proceso. Agradecer a Patricio, a Yanira, al equipo de CFRD que hace posible esta actividad y agradecer a ustedes por el tiempo que nos regalaron para participar de este proceso que es muy importante, que va a ser muy beneficioso en el desarrollo de carrera de todos los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Y sin más que agregar, les voy a dejar este pequeño video y con eso damos cierre a la actividad. Voy a compartir escritorio ahora. Y me gustaría que pusieran atención a este video. Bienvenidos trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Concepción. Hoy queremos informarles sobre el nuevo proceso de evaluación del desempeño que emprenderemos en el mediano plazo. Nuestra institución ha alcanzado estándares de excelencia en docencia, investigación y extensión. Todos y todas formamos parte de este logro colectivo, realizando día a día un trabajo de alta calidad. En este contexto, es necesario tener indicadores de cómo estamos funcionando y avanzando institucionalmente en el ámbito de la gestión de personas y en un aspecto muy anhelado que es el desarrollo de carrera del personal administrativo que trabaja en la UDEC. Desde mediados del año 2018, con la participación de las organizaciones sindicales y distintos interlocutores de la universidad, se intensificó la ejecución del proyecto de desarrollo de carrera del personal administrativo, el cual incluye la implementación de la evaluación de desempeño y donde el elemento fundamental de dicho proceso es la participación de cada uno de ustedes. Esta evaluación se realizará a través del formulario de evaluación que encontrarás en la plataforma de evaluación de desempeño UDEC. Pero, ¿qué información entrega la evaluación del desempeño a la comunidad universitaria que la hace tan importante? En primer lugar, permite a los trabajadores y trabajadoras una retroalimentación y análisis en conjunto con las jefaturas directas para establecer medidas que fortalezcan el desarrollo de las competencias requeridas para el cargo. Por otro lado, se identificarán las habilidades que permitan la promoción a otros cargos mediante el concurso y/o desarrollo profesional en el mismo. Genera también una oportunidad para la autoevaluación de los trabajadores y trabajadoras que ayuda a profundizar en el desarrollo de sus competencias y eficacia de las tareas. Por último, es una herramienta que facilitará los procesos de reclutamiento y selección interna del personal y establecerá las bases de los planes de desarrollo y capacitación para los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Concepción. A través de esta iniciativa, crecemos todos y todas, y tu participación es clave. Revisa el video tutorial que indica cómo completar el formulario de evaluación y forma parte de este importante proceso para las trabajadoras y trabajadores de la Universidad de Concepción.